Bueno, estas son situaciones que Colombia todavía no ha terminado un proceso de pacificación integral o amplio. Fue un sistema que se creó de una lucha ideológica y todavía, aparte del esfuerzo que se hizo con las FARC y que se hizo con los gobiernos colombianos para llegar a un acuerdo de paz, todavía el Ejército de Liberación Nacional quiere tener una expresión o un protagonismo. Aparte de ello, también muchos intereses se acumularon en esa región respecto a la vinculación narcotráfico-guerrilla. Entonces, cuando se llega a ciertos niveles de poder, de dominios territoriales, entonces grupos como estos pretenden continuar siendo vigentes. Y lo más penoso de todo esto es el impacto que esto tiene en la misma sociedad colombiana de un acto de terrorismo que desde luego enluta a un país, enluta a una sociedad y a una institución como la Policía de Colombia. Característica no muy vista en los grupos terroristas o guerrilleros de América Latina. En algún momento esto tuvo mucha fuerza. Principalmente cuando la vinculación narcoguerrilla fue una realidad en Colombia y la utilización de estas prácticas terroristas desde luego no llevaban totalmente un tinte ideológico, sino que una combinación de esto que ya les expresé, pero que también llevaban un mensaje orientado a eliminar a todo aquello que se oponía a esos propósitos. Y normalmente lo que se opone son las estructuras de gobierno representadas en jueces, en fiscales, en altos líderes militares, policiales, etcétera, políticos, y estas fueron las víctimas en su momento. Como profesor de estrategia militar, ¿qué cuidado deben tener en este caso, digo, las Fuerzas Armadas o las academias militares? Bueno, Honduras no llegó a eso, claro, Honduras no llegó a ese tipo de situaciones, pero sí hubieron movimientos subversivos que de alguna manera obedientes a una doctrina ideológica extrema, el socialismo, el comunismo, se organizaron y tuvieron sus acciones acá en su momento. Hubieron actos de terrorismo tal vez en un nivel bajo, en Torres de la ENE, hubieron secuestros masivos, pero yo creo que debería de tomarse esto como referente debido a que la posibilidad de que algo suceda de este tipo no está vedada. Sin embargo, se debe de saber valorar cuáles son los alcances y la situación que vive cada país para tomar las acciones que correspondan. Corresponde a cada estado tomar las acciones que correspondan para darse su propia seguridad, principalmente en las instalaciones más críticas que hay. Honduras vive una crisis política, polarización de la sociedad y se habla incluso de organizar comandos. ¿Qué características deben de identificarse? Creo que esta es una acumulación de crisis, principalmente de carácter político, que cuando hay inestabilidad política en un estado, prácticamente se le bloquean las posibilidades de poner en movimiento el resto de las fortalezas que ese estado tiene o que debe de procurarse, la parte económica, la parte social, la parte de desarrollo humano, y de repente los enfoques para dirigir la democracia, para dirigir a un estado se desvían cuando se apartan precisamente de dos cosas. Uno, de lo que manda la Constitución de la República, y otro de lo que mandan, que debe de ser el principal referente, las aspiraciones del pueblo hondureño. En ese choque de satisfacción de las aspiraciones del pueblo hondureño y las pretensiones políticas, ahí hay una desviación que afecta precisamente la adecuada conducción del Estado. ¿Le tocó vivir ese momento en que en Honduras habían esas manifestaciones de polarización, de guerrillas, de ataques? Sí, claro, yo era un oficial subalterno cuando esto tuvo su fuerza aquí en Honduras. Me tocó prepararme para defender la democracia, para defender la república, para defender nuestro sistema de vida. Y si se vio amenazado en algún momento, pues la mayoría de los soldados que servimos a la nación nos vimos de alguna manera, en mayor o menor proporción, ubicados en una situación en la cual habría que exponerse y también
en una misión trascendente que es la supervivencia del sistema democrático en el mundo occidental y particularmente en Honduras. ¿Se justifica la creación de estos comandos insurreccionales cuando el Estado o el gobierno de turno no atiende las demandas de la población? Yo creo que la atención de las demandas de la población o no debe de ser una motivación para los comandos insurreccionales, y más cuando esto proviene de un partido político. Un partido político debe de ser proponente, debe de ser oposición, pero dentro de esa oposición pueden haber manifestaciones de formas diversas, pero también debe haber una propuesta de tal manera de que sea un contribuyente a la toma de decisiones para las soluciones que convienen más a Honduras. La otra cuestión es que el comando insurreccional sugiere muchas cosas. Ojalá y se sepa hacer la interpretación adecuada y no caer en un exceso. Es peligroso manejar las masas con instrumentos que pudieran salirse de las manos a los líderes que las propician, y no se pretende ni se espera que esto provoque una confrontación sociedad-estado utilizando los comandos insurreccionales como una forma de expresión de violencia. ¿Podemos esperar entonces a corto plazo que al no satisfacer esas exigencias podamos ver esas manifestaciones más agresivas? Las exigencias de carácter económico y social no se resuelven por esa vía. Las exigencias de carácter político se resuelven en los parlamentos, se resuelven en las propuestas que se hacen en el Congreso Nacional o en otras instancias de toma de decisiones del Estado. Lo que sí hay que esperar, y ya lo expresaron las fuerzas de orden y seguridad, es que con la Constitución en la mano van a actuar para que se respeten los derechos y las garantías de todos nosotros los ciudadanos cuando esos llamados comandos insurreccionales pudieran excederse en su actuar y afectar esos derechos y garantías constitucionales. La misma Constitución también en el artículo 3 le da garantías a la insurrección. Claro, siempre y cuando se hable de un gobierno usurpador o de un gobierno despótico, un gobierno que ha sido tolerado por una institucionalidad débil, por una institucionalidad mediocre y también por una ciudadanía igualmente débil. Cuando la ciudadanía y cuando la institucionalidad no responde en su momento a algunas actitudes que van en contra de la ley y contra de la Constitución, tanto es culpable como el que la promueve, como la ciudadanía que no lo que lo